Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Senadora, cuando estudiábamos Derecho y cuando estudiábamos Economía, en ambas carreras nos enseñaron que el presupuesto es el elemento más importante de trabajo que tiene un país para fijar la senda económica. En el presupuesto está contenido todo, porque por el tamaño del presupuesto se puede admitir o se puede advertir cuál será la fuerza que hace el sector público sobre toda la economía, porque a través del presupuesto se ve cuál va a ser qué va a ser de aquella masa gigantesca de dinero del sector público, la parte que se destina a la inversión y la parte que se destine simplemente a funcionamiento. A través del presupuesto se ve cuáles son los principales sectores que van a recibir inversión de parte del Estado para saber cuál va a ser la política estatal. En últimas, el presupuesto es lo más importante que se hace en el año y no estamos en Colombia acostumbrados a entenderlo de esa manera y no sabemos por qué. Senadora, acaba de aprobarse el presupuesto de Colombia para el próximo año. ¿Usted qué observaciones tiene sobre el particular? Doctor Fernando y queridos oyentes, efectivamente esta semana en las plenarias de Senado y Cámara se aprobó 235.6 billones de pesos de presupuesto general de la Nación. Pero antes de hablar de presupuesto, quiero que los oyentes sepan cómo tenemos hoy la economía para entender lo que pasa con el presupuesto. En el año 2017 vamos a tener una economía creciendo, según estimativos del Fondo Monetario Internacional, del 1.7%, o según estimativos de algunas otras entidades de 1.6% como el Banco de la República. O sea, vamos a crecer este año muy por debajo de los estimativos que el gobierno nacional en el presupuesto tenía de crecimiento para el 2017, que era sobre el 2%. Entonces hay un primer hecho importante para entender, y es que este año la tasa de crecimiento de la economía va a estar muy por debajo de la tasa de crecimiento prevista cuando se radicó el presupuesto general de la Nación, y segundo, va a estar también muy por debajo de la tasa de crecimiento potencial de la economía, que tristemente está entre un 3 y un 3.5%. Esto quiere decir que no tenemos una economía en una dinámica que nos permita tener un crecimiento en el presupuesto que recoja los recursos suficientes para financiar los gastos que hoy tiene. El segundo tema importante en materia económica para el presupuesto es el tema de la deuda. Hoy tenemos una deuda del sector público no financiero del 54% del Producto Interno Bruto. Esto es, de cada 100 pesos que se producen en Colombia, el Estado debe 54 pesos. Estamos hablando de que es el endeudamiento más alto de hace muchos años, y ya lo que vemos claramente es que el gobierno Juan Manuel Santos ha sido el gobierno donde más deuda hemos tenido, y esto es un tema de la mayor preocupación. Y el tercer elemento fundamental para el presupuesto es el elemento de la confianza, y vemos que la confianza de los consumidores está en negativo. De hecho, la caída del consumo es muy significativa. La tasa de crecimiento del consumo está en 1.3%, cuando llegamos a tener inclusive tasas del 3% hasta hace cerca de un año, y la tasa de la confianza industrial está también en unos niveles bajísimos, casi cero, rondando el negativo. Esto nos muestra que la situación económica que vamos a abordar para el año 2018 va a ser una situación económica compleja, y que por tanto el presupuesto general de la Nación que vamos a tener el año 2018 debería haber tomado en consideración estas variables. Dicho esto, ¿qué veo yo ya en términos del presupuesto? Lo primero es que el gobierno nacional vino a hacer un recorte del presupuesto tardío, y lo vino a hacer tardío porque ya sabe que el otro año no van a estar sino 6 meses en el gobierno, y que vienen las elecciones de marzo y las elecciones de mayo, y que por tanto, por garantías,
el gobierno nacional sabe que no va a poder ejecutar mucha cosa, a pesar de que ya están tramitando un proyecto de ley donde quieren flexibilizar la ley de garantía para seguir permitiendo el derroche con el argumento de la puesta en marcha de los acuerdos de paz, que eso es inaceptable. Y nosotros, lo primero que tenemos entonces que decir es que de esos 235.6 billones de pesos del presupuesto general de la nación, lo que primero le sorprende a uno es el crecimiento de los gastos de personal. Los gastos de personal, doctor Fernando y queridos oyentes, es un rubro que mantiene su crecimiento en el presupuesto. Déjenme darles una cifra. En el año 2010 teníamos el valor de la nómina de la rama ejecutiva sin el sector defensa de 2.6 billones de pesos. Para el presupuesto del año 2018 están previendo 6.2 billones de pesos el valor de la nómina, o sea, un crecimiento del 138%. Entonces uno dice, un momentico, ¿cuánto creció el salario mínimo en este mismo periodo? Y lo que uno encuentra es que el salario mínimo en lo recorrido de estos 7 años no ha crecido sino el 43%, y la inflación en lo corrido de este periodo no va a estar creciendo sino acumulada un 30%. Entonces, claramente, esto nos muestra el carácter derrochador, expansionista y burocrático de lo que ha sido el gobierno Juan Manuel Santos, que pasó de tener 54.921 cargos públicos en el 2010 a 74.814 cargos públicos, o sea, 19.893 cargos públicos nuevos y más de 74.000 nuevos contratistas. O sea, que hay un primer elemento que ha sido característico de los últimos 3 presupuestos, que son presupuestos de un gran crecimiento de los gastos de personal, de una burocratización del Estado, y fuera de eso, de que le han dado prioridad a esos gastos sobre otros gastos importantes. Entonces hay un primer elemento del presupuesto y es el crecimiento sustancial de los gastos de personal. El segundo hecho de notar en este presupuesto es la caída importantísima de los gastos de inversión, o sea, de la inversión pública, que es en última la que lleva el beneficio sobre las comunidades y la que contribuye a impulsar el crecimiento de la economía. Entonces, vemos claramente cómo en la inversión pública para el año 2018 la están previendo en cerca de 34 billones de pesos, y en el año 2017 la inversión pública era de 41 billones de pesos. O sea, la más afectada ha sido la inversión pública, ha sido la más afectada en este presupuesto. El más beneficiado, gasto de personal; la más afectada, la inversión pública. Un tercer hecho que llama la atención en este presupuesto en lo general tiene que ver con la vigencia futura. La vigencia futura es anticipar financiamiento de gastos de diferentes tipos de proyectos. Hasta hace unos años, la vigencia futura rondaban alrededor de 65 billones de pesos. Para el año 2018, las vigencias futuras van a ser de 89 billones de pesos. En solo 3 años aumentaron las vigencias futuras en 10 billones de pesos. ¿Qué significa eso? Que desde ahora estamos comprometiéndonos con unos gastos que nos van a amarrar el presupuesto. Pero aquí lo que más me preocupa es que ya están usando vigencias futuras no para esos proyectos de las vías de cuarta generación, de las vías de la competitividad, sino que ya están usando vigencias futuras para pagar gastos de nómina, lo cual es inaceptable, porque es comenzar a hacer uso de un recurso que debe ser extraordinario y que debe permitir fundamentalmente apalancar proyectos de largo plazo para financiar proyectos tan de corto plazo como los gastos de nómina. Dicho esto, quiero pasar entonces a mirar una parte sectorial, doctor Fernando, que me parece fundamental. Dentro de los temas sectoriales, cuando se radicó el presupuesto, con sorpresa encontrábamos que el mayor recorte lo había tenido un sector estratégico, el del sector que
maneja el desarrollo científico y tecnológico, que era el presupuesto de Colciencia de Ciencia y Tecnología. Cuando radicaron el presupuesto del 2018, ese presupuesto lo radicaron en 220.500 millones de pesos. Por supuesto, como consecuencia de la reacción de la comunidad científica y de nosotros los congresistas, ese presupuesto ya fue aprobado con 337.600 millones, o sea, un aumento importante, pero lo que no saben los colombianos es que mediante un acto legislativo, de esos actos legislativos de fast track, le habían quitado de las regalías no ejecutadas de ciencia y tecnología más de 900.000 millones de pesos para invertir en investigación y desarrollo. Con el argumento era que no habían ejecutado las regalías, pero es que no las habían ejecutado porque este gobierno se había inventado un mecanismo tan engorroso y tan politiquero para invertir en ciencia y tecnología que prácticamente lo que se hizo fue desaprovechar ese recurso que ignoraba la comunidad científica y tecnológica para promover proyectos de investigación en salud, proyectos de investigación en el campo de la bioquímica, de la biotecnología, en el campo de las ciencias sociales, y lo tuvieron que usar para vías terciarias porque el gobierno durante más de 6 años no había hecho un solo presupuesto en materia de vías terciarias. Entonces ahí hay un primer sector que se afectó por el primer presupuesto y que como consecuencia de las gestiones tuvo una mejoría sin que sea un presupuesto que alcance lo de los años anteriores, pero mejoró de manera importante como consecuencia de la gestión del Congreso. El otro presupuesto que se afectó significativamente en su primer informe fue el presupuesto de deporte, una cosa que es absurda en un país que tiene 1.500.000 colombianos consumidores de droga, 800.000 adictos, un presupuesto donde necesitamos que los jóvenes estén en el deporte, estén potenciando todas sus capacidades, pues lo recortaron y lo radicaron en 220.600 millones de pesos. Cuando reacciona el Congreso y cuando reaccionan los deportistas de alto rendimiento, los que ganaron medallas olímpicas, etcétera, pues el gobierno sale corriendo a buscar la plata y al final este presupuesto quedó en 550.000 millones de pesos. Esos son dos sectores que básicamente encontramos que se beneficiaron con la gestión que a través del Congreso y de lo que hicieron sus comunidades pudieron mejorar los resultados. Ahí hay dos presupuestos que fueron importantes en ese tema. Pero definitivamente lo que vemos es que el gobierno nacional, solo sobre la base de presiones, fue que reaccionó. A mí me gustaría, doctor Fernando, hablar de otro componente importante del presupuesto, que son los ingresos, si usted me lo permite. Por supuesto que le permito, vamos, si estamos encantados con su exposición, senadora, adelante. Bueno, doctor Fernando y queridos oyentes de la Hora de la Verdad, en un presupuesto hay dos partes, está la parte del gasto, pero el gasto hay que financiarlo de alguna manera y la fuente fundamental de financiamiento del gasto es a través del recaudo tributario. Esa es la fuente fundamental del financiamiento del gasto. En mi intervención en el Senado planteé, y lo vengo planteando en los últimos 3 años, porque he sido ponente y he votado negativo los presupuestos, de la preocupación del comportamiento de los ingresos tributarios. Que recuerden los oyentes que en diciembre del año 2016 se aprobó la 5ª reforma tributaria del gobierno del Juan Manuel Santos, ese gobierno que dijo que podía firmar en piedra que no iba a subir impuestos para poderle ganar la elección presidencial a Antana Mock. Ese gobierno lleva 5 reformas tributarias y la última reforma tributaria, que fue la que creó los 3 puntos adicionales del IVA, pues uno hubiera esperado que esa reforma tributaria tuviese un mejor comportamiento de los ingresos. La realidad es que las 3 últimas reformas tributarias no han tenido el recaudo esperado de ingresos, ni con el impuesto a la riqueza, ni con el CRE, ni con el impuesto a la gasolina, y el comportamiento del IVA es básicamente el comportamiento
del impacto de los 3 puntos. Entonces quiero hablarles un poco de ese comportamiento de los ingresos. El impuesto a la riqueza, que fue una reforma tributaria que se aprobó por parte del Congreso con el voto negativo del Centro Democrático en el año 2014, aspiraba a recaudar en ese momento para el año 2015 y para el año 2016 algo más de los 6.2 billones de pesos. Pues no ha podido recoger la meta ni en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017. Mire que en el 2017, agosto de este año, que es la cifra última completa que tiene la DIAN, solo han recaudado 2.1 billones de pesos, cuando deberían estar recaudando proporcional al tiempo que faltaba más de la mitad, y la meta era alrededor de los 6 billones. O sea que no hay recaudo en el impuesto a la riqueza. Claro que en el mes de septiembre, me dice el ministro, no, claro, en el mes de septiembre viene la segunda cuota del impuesto a la riqueza, pero es que ese mismo comportamiento lo tuvimos en el 2016. Solo se recaudaron 5.1 billones del impuesto a la riqueza, muy por debajo, casi 1 billón de pesos de lo estimado. Eso muestra lo golpeada que está la economía colombiana. El segundo impuesto que me preocupa es el recaudo del CRE, que es una sobretasa de 9 puntos importantes que se han venido recaudando, y fíjese usted, agosto de este año, el recaudo de ese impuesto es del 5.1 billones de pesos, cuando a estas alturas deberíamos tener como mínimo algo más de los 8 billones de pesos. O sea que muy posiblemente no se va a lograr en el año 2017 recaudar lo estimado por el CRE, y ni que hablar del impuesto a la gasolina, que también su recaudo ha estado muy por debajo del recaudo estimado. Esto lo digo, doctor Fernando, porque llevamos 3 años donde el gobierno ha manejado unos ingresos ilusionistas. Esto es, le ha mostrado pajaritos en el aire. ¿Aló? Es natural y normal. Ay, Siempre porque obviamente nos tienen bloqueados allá en el Principado de Anapoima, porque no se está viendo tampoco nada. Sobre todo cuando están tan buenas las entrevistas. Claro, Cada vez entonces que de se ponen así Anapoima buenas nos como llaman y nos dicen que nos amparan un ruido allá terrible, por orden ya sabemos de quién, ¿no? Ya la tenemos, doctor, de nuevo. Senadora, disculpe, Sí, es la interrupción a la que estamos acostumbrados cuando las cosas marchan muy bien aquí en La Hora de la Verdad, y su exposición es sencillamente antológica. Qué cosa tan bien hecha, tan precisa, tan clara, tan al alcance de cualquier persona, pero también para uso de los mejores entendidos. Entonces, adelante, estamos en el tema de los recaudos, donde hay unos recaudos lamentables a la luz de las expectativas que el gobierno tenía. Siga usted adelante. Gracias, doctor Fernando. Le decía, queridos oyentes, que la preocupación es que un presupuesto tiene que financiarse con unos ingresos, y que la principal fuente de financiamiento es el recaudo tributario. Y este gobierno nos ha llevado durante 3 años a una ilusión en el recaudo tributario, a sobredimensionar los ingresos tributarios. De hecho, doctor Fernando, nosotros veníamos hablando y radicamos en su momento para el presupuesto 2016 como para el presupuesto 2017 que era urgente el recorte del presupuesto. Pues resulta que tuvieron que haber aplazado para el año pasado 9 billones de pesos porque el recaudo estuvo por debajo de lo estimado, y para este año ya, fíjense usted lo absurdo, hicieron una adición presupuestal como consecuencia de la reforma tributaria, que en vez de haber aprovechado esos recursos pocos que recogían de cerca de 6 billones para hacer unas compensaciones de algunos rubros presupuestales que preocupan, llevan 3 años teniendo que hacer aplazamientos porque los ingresos no les alcanzan. Y muy seguramente para el próximo año nuevamente vamos a mirar ese tema. Entonces, quería transmitirle el mensaje a los oyentes que no es suficiente hablar de gasto si no tenemos asegurado un ingreso. Es como cualquier familia, que si gastamos y no tenemos fuentes ciertas o relativamente ciertas en materia de ingreso, pues viene el problema. Y por eso hoy
el déficit que hay de las finanzas del Estado es un déficit que está muy superior también a lo previsto por el gobierno nacional. Fíjese usted que el gobierno nacional, en su balance que hace cuando presenta el presupuesto, habla de que deberíamos tener un déficit presupuestal a esta época, según las proyecciones que ellos tenían, deberíamos tener un déficit para cercano al 3.6%, y algunos dicen que el déficit va a estar unos puntos por encima a eso que estamos hablando, que puede ser cercano a 3.8%. Por eso no nos es de extrañar que para el otro año, que tienen previsto un déficit del 3.1%, pues el déficit termine un poco por encima a ese monto. Esas son preocupaciones porque las finanzas públicas del gobierno nacional no han sido manejadas con responsabilidad por dos argumentos. Primero, este gobierno ha tenido la bonanza petrolera más grande de la historia de Colombia. En promedio, 20 billones de pesos por año han recibido de todo el sector petrolero, Y fuera de eso, sumemos, queridos oyentes, que entre el año 2010 y el año 2016, este gobierno ha recibido un poco más de 60 billones de pesos adicionales en impuestos. O sea, los colombianos sí han hecho un esfuerzo importante en materia tributaria. Entonces, no estamos hablando que este gobierno no haya recibido y no haya tenido plata. Este gobierno lo que ha sido es un derrochador de esos recursos públicos, un mal administrador de esos recursos públicos, y tristemente ya sabemos a qué lo ha destinado en su mayoría: a la mermelada que ha inducido a la corrupción, y de otro lado a una ineficiencia en el gasto público. Cuando uno estudia qué tan eficiente ha sido esta cantidad de recursos que ha tenido este gobierno, vemos que no ha sido ni en salud ni en educación, por mencionar solo dos sectores, eficientes. Esto es, que la inversión que han hecho no ha tenido los resultados en términos de bienestar y mejoramiento de las condiciones de los sectores de salud y educación. Por eso el gran reto que tenemos cuando lleguemos al gobierno en el 2018 es mejorar la eficiencia en el gasto público, focalizar mejor el presupuesto y, tercero, hacer una mejor regionalización. Porque lo que hemos visto es que este presupuesto lo han centralizado tanto para que desde el gobierno nacional manipular a las regiones, que no ha permitido tener unos presupuestos regionalizados positivos. Mira, doctor Fernando y queridos oyentes, la única proposición que yo presenté este año fue la que desagregaran por género el presupuesto de víctimas, porque el año pasado hice yo un gran esfuerzo con el apoyo de Naciones Unidas para que el presupuesto general de la Nación de Colombia esté desagregado para saber cuánto. Aló. 45 votos. Dígame, doctor Fernando. No, perdón, tuvimos una pequeña interrupción, que usted había hecho un gran esfuerzo el año pasado y que hay que hacerlo este año, y ahí estábamos y tuvimos una pequeña interrupción. Adelante, sí, senador. Doctor Fernando. El esfuerzo que habíamos hecho era para que se desagregue el presupuesto para saber para las mujeres colombianas del presupuesto general cuánto se destina. Y logramos este año con una proposición que nos la aprobaran con cerca de 45 votos a favor. Nosotros llegó un momento en que nos tocó retirarnos del debate presupuesto porque no estábamos de acuerdo en unos hechos que ahora le voy a mencionar, como la descapitalización de 400.000 millones de pesos del Fondo Nacional del Ahorro y de 100.000 millones de pesos de la imprenta nacional. En ese momento el gobierno reabre el debate de esta proposición y ahí cambia todos los votos y no la anula. Entonces, también este es un gobierno que no ha querido que la mujer colombiana sepa cuánto se asigna del presupuesto, y en este caso era para las víctimas, para las mujeres. ¿Por qué? Si es que nosotros, si estamos hablando de la importancia de la mujer colombiana, también tenemos derecho a saber de estos presupuestos cuánto se destina no solo a la niñez, no solo al adulto mayor, sino también a la mujer colombiana. Y aquí quisiera el último punto, doctor Fernando, que me parece fundamental, y son unos hechos que están en el presupuesto preocupantes. Por ejemplo,
al haberle sacado 400.000 millones al Fondo Nacional del Ahorro y 100.000 millones a la Imprenta Nacional. Como préstamo, otra forma más de deuda, como préstamo sobre el compromiso que los próximos 2 periodos presupuestales se le pueda devolver. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable porque esa es una manera de que el gobierno está creando unas figuras para seguir usando préstamos indebidos y aquí entre cuentas. El otro tema que me preocupa también es que fíjese usted, ya yo les había dicho antes, cómo el gobierno está permitiendo endeudarse para financiar nómina y entre esas cosas la nómina, por ejemplo, del sector de educación con vigencias futuras. Y un tema que a mí me preocupa mucho es, todo el mundo habla de la importancia de la investigación y del desarrollo tecnológico, pero a la hora de los recursos, pues el gobierno no hace el esfuerzo. Y ahora entonces la otra fuente que logró es que por ley existe el Fondo de Investigación en Salud. Ese es un fondo fundamental que permite financiar la investigación en temas de salud. Entonces el gobierno no encontró otra fuente para financiar proyectos de investigación que quitarle recursos que tenía sin ejecutar el Fondo de Investigación en Salud. Tema inaceptable. Entonces, doctor Fernando y queridos oyentes, yo creo que ahí les he hecho una síntesis de lo que veo yo en este presupuesto, resaltando nuevamente que sigue siendo un presupuesto que no tiene una buena focalización, que no hace, no descentraliza y no regionaliza bien el tema, y tercero, que sigue poniendo los énfasis donde no son, que es en la nómina y no en la inversión pública. Senadora, yo no voy a dañar su excelente exposición haciéndole preguntas o pidiéndole precisiones sobre la maravilla de presentación que usted ha hecho. Pero le dejo 2 temas para que los conversemos más adelante, porque tenemos tiempo. Primer tema, la inflexibilidad del presupuesto. Porque si estamos aumentando el endeudamiento, obviamente si falla el recaudo, la plata hay que sacarla de algún lado y esa plata sale de préstamos que contratamos en el exterior, bien que sea con capitales golondrinas, bien que sea con préstamos de largo plazo, pero nos estamos endeudando más. Y esa deuda hay que servirla, y ese servicio de la deuda hace en esa proporción inflexible el presupuesto. ¿Cómo lo hace el tema pensional y cómo lo hace el tema de las transferencias a las regiones? La inflexibilidad del presupuesto, quiero que hablemos sobre ese particular más adelante. Y otra cosa que me preocupa inmensamente, porque la viví, y la viví porque yo estuve en el primer gabinete del presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002, y el ministro de Hacienda casualmente era un señor que se llama Juan Manuel Santos. Y el 7 de agosto, cuando el presidente Uribe se posesionó, no había con qué ponerle gasolina a los camiones del ejército, ni con qué comprarle un par de botas a los reclutas que se incorporaban al ejército de Colombia. Juan Manuel Santos había raspado la olla en la ejecución presupuestal y había dictado unas normas tranquilísimas administrativas donde simplemente quedaban copados los presupuestos en el mes de agosto. Tenemos que estar preparados para eso. El próximo gobierno debe estar preparado no solamente para este panorama sombrío de naturaleza presupuestal, sino para la ejecución que se haga del presupuesto en los primeros meses del año próximo. Y por eso ya están pidiendo autorizaciones para prorrogar las capacidades de contratación del Estado y salir de las garantías, de la ley de garantías que se le estaba otorgando a los participantes en la próxima contienda, para que el Estado, a punta de mermelada y de gasto, no desvíe la opinión pública nacional de las próximas elecciones. Hablaremos de eso en su oportunidad, si le parece, senadora. Y entonces quiere decir que se compromete a volver a hablar con nosotros. Pero por supuesto, pero no puedo irme sin decirle 2 cosas. En un análisis que hace Oscar Iván Zuluaga, que lo hizo hace cerca de 4 meses, sobre la deuda, yo tengo un debate en 15 días sobre eso. Cuando Juan Manuel Santos fue ministro y ahora que es presidente, es cuando más endeudado ha estado el país,
Es un hombre que no nos habíamos dado cuenta de su capacidad de derroche. Está acostumbrado a gastar, a gastar, a gastar a costa de los bolsillos de los colombianos. Y por eso hoy nos deja con 481 billones de pesos de deuda bruta, y un servicio de la deuda para el próximo año de 51.9 billones de pesos. Ya que tenemos que también tener eso en mente, que este ha sido un gobierno derrochador. Senadora María del Rosario Guerra, usted ha hecho una exposición de antología. Esperamos que esta exposición suya le sirva a todos los que quieran asomarse al tema fiscal y presupuestal del próximo año, porque la presentación suya es inmejorable. Le agradecemos y la comprometemos para una próxima entrevista sobre esta materia, senadora. Con todo gusto, doctor Fernando, mil gracias por su tiempo, y a todos los oyentes un buen día. María del Rosario Guerra, qué candidatos tiene el Centro Democrático, ¿no? ¿Qué tal la capacidad de esta mujer, la capacidad de síntesis, la capacidad de exposición, el conocimiento que tiene sobre los temas fiscales del país? Es una de las personas más versadas en esta materia que tiene Colombia, sobre eso no hay ninguna duda. Y la exposición que nos hizo es sencillamente antológica. María del Rosario Guerra, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.